Hidetaka Miyazaki tiene que ser fácilmente de las personas dedicadas a los videojuegos más populares e influyentes de la actualidad. Si ya sois seguidores de la saga Souls, seguro que habéis jugado o estáis jugando al DLC de Elden Ring, Shadow of the Erdtree. Por el lanzamiento hizo un vídeo hablando sobre los orígenes de From Software, más concretamente desde su fundación, como una empresa que hacía software para otras empresas, hasta la publicación de Tenchu Wrath of Heaven, su primer juego publicado que fue desarrollado por un tercero. Lo dejamos en 2004 también porque coincidía con un evento muy importante como era la llegada de Miyazaki a la empresa. Ya sabéis que hay dos Miyazakis, el de Totoro y el de los pantanos. Bueno, pues hoy toca hablar de este último. Y es que en ese vídeo faltó mucho por comentar. Este, dedicado a Miyazaki, puede considerarse como su continuación, así que si no lo habéis visto, os lo dejo aquí arriba para que paséis a verlo. O no, tampoco pasa nada si no lo veis, porque al final aquí solo vamos a hablar sobre la historia del creador de la saga Souls. ¿Qué hacía antes de entrar en From? ¿Cómo empezó a desarrollar la saga? Todas estas preguntas y más las responderemos a continuación. Así que si queréis saber quién es Hidetaka Miyazaki, entonces os invito a continuar con el vídeo. Empezamos. Hidetaka Miyazaki nace un 19 de septiembre de 1974. Se crió en la prefectura de Shizuoka, famosa por su industria automovilística, y es que empresas como Suzuki, Yamaha u Honda siguen manteniendo sus sedes ahí. No obstante, a un pequeño Miyazaki no le interesaban ni los coches ni las motos, ni siquiera los pianos Yamaha, y aunque lo hiciera, pues tampoco es que pudiera disfrutarlos, ya que su familia era, como dice él, de bajos recursos económicos. Esto hacía que ni siquiera pudiera permitirse el único hobby que tenía como niño, que era la lectura. Por eso visitaba regularmente una biblioteca que había cerca de su casa. Aquí más o menos podía pasar las tardes leyendo, que era lo que quería, pero también suponía un problema porque la mayoría de libros que había estaban o en inglés o eran de un nivel mucho mayor del que debería leer un niño. ¿Por qué comento esto? Porque Miyazaki daba a estas historias como imposibles de entender, donde era él mismo el que tenía que rellenar los huecos para básicamente enterarse de algo. ¿No os suena de nada? Porque sí, aquí desarrollaría esa narrativa tan rara que años más tarde plasmaría en sus juegos, donde nos da poca información para que entendamos completamente la historia, pero la suficiente como para que Acre le haga un vídeo y nos la explique. La cuestión es que pasarían los años y con el tiempo empezaría a entender todo lo que leía, pero gracias a los videojuegos y a libros como Sorcery, podría seguir desarrollando este tipo de narrativa que tanto le gustaba. Sorcery, llamado Brujos y Guerreros en España, es una saga de libros que servía para jugar creando tus propias historias. Tiene su propia versión en videojuego que está en Steam, por si la queréis probar. Ya pasada la adolescencia, Miyazaki tendría que buscar carrera y universidad, abandonando su ciudad natal para estudiar en Tokio, más concretamente en la Universidad de Keio. ¿Y qué estudiaría este apasionado de la literatura y los videojuegos? Pues ciencias sociales. ¿Qué pasa? Es cierto que impacta, de hecho a mí me sorprendió, pero el propio Miyazaki dice que su paso por la carrera y el posgrado no solo fue una gran experiencia, sino que sin él no hubiera hecho los juegos tal y como los conocemos hoy. Y es que todo el tema del modo online en sus juegos, que como ya sabéis también son bastante particulares, está completamente basado en técnicas y estudios que aprendió mientras estaba en la universidad, así que al final parece que fue capaz de sacarle un gran partido a sus estudios, a pesar de que el online del Bloodborne sea una mierda, vete a tocar la campanita a tu puta casa. Al menos durante esta época empezó a disfrutar un poco más de los videojuegos, llegando incluso a plantearse si merecía la pena dedicarse a desarrollarlos. Pero al final fue contratado en Oracle. A lo mejor el nombre de la empresa no suena mucho, pero es de las más importantes de nube y bases de datos a nivel mundial. Pero claro, el puesto de Miyazaki no sería tecnológico, y encima algunos pensaréis que si quería desarrollar videojuegos, pues ¿qué hacía aquí? Pues el tema es que, según decía él, no era una persona con sueños. Sí, le gustaría dedicarse a hacer juegos, pero lo veía como algo imposible. Lo único que le preocupaba de verdad era poder ganarse la vida, y el hecho de hacer algo que no le gustaba, pues lo veía como un sacrificio que tenía que hacer para seguir hacia adelante. Esto es una cosa que creo que a mucha gente le puede pasar. Muchas veces lo que tú quieres no es precisamente lo que necesitas. A Miyazaki no le importaba cumplir su sueño o no, porque en toda la historia, ¿cuántos sueños se rompen? Pues evidentemente millones más de los que se cumplen. Él ya había asimilado que su sueño de hacer videojuegos pues sería otro más que se rompería, y solamente podía centrarse en seguir hacia adelante.
Pero por fortuna para nosotros, algo pasó que le hizo cambiar de opinión. En esta etapa adulta, donde ya llevaba varios años trabajando en Oracle, incluso dejaría de jugar a videojuegos. Según él, estaba infeliz, ya que su trabajo no solo no le gustaba, sino que además no le dejaba disfrutar de sus aficiones. Pero un día quedó con antiguos compañeros de la carrera, esos amigos con los que solía jugar y hablar de videojuegos. Uno de ellos trajo uno para PlayStation 2 que recientemente le había fascinado. Se trataba de Ico, un juego original tanto en narrativa como en jugabilidad. Un claro ejemplo de cómo los videojuegos podrían evolucionar en este siglo XXI. Pues aquí es donde Miyazaki pensó que era suficiente. Se pasaba los días haciendo cosas que no le gustaba, pero él lo que quería era hacer algo como Ico. Es así como decidió buscar trabajo dentro de la industria, a pesar de que nadie dentro de su entorno lo apoyaba y algo mucho peor, ninguna empresa lo quería contratar. Y aquí hay que hablar un poco de cultura japonesa. Lo normal en Japón es que la primera empresa donde trabajes también sea la última. El ir cambiando de trabajo es una cosa que está realmente mal vista, aunque sea cada mucho tiempo. Para ellos es un signo de falta de lealtad hacia la empresa y una acción demasiado individualista para una sociedad como es la japonesa, que es justo lo contrario. También se le sumaba un problema. Cambiar de empresa está mal, pero de sector... eso sí que es raro. Encima su trabajo ya le estaba dejando un buen dinero y ahora tendría que empezar desde cero con contratos económicamente peores y con condiciones más duras. Además, ya tenía 29 años y en Japón también es raro que quieran contratar a un principiante tan mayor. La única empresa que en ese año 2004 quiso saber algo de él fue la propia From Software, que si visteis el vídeo anterior no estaba pasando precisamente por su mejor momento. Ahora os haré un pequeño spoiler, pero es importantísimo para que veáis por dónde va esta historia. Un tío de 29 años, japonés, se deja el curro y se cambia no solamente de trabajo sino de sector. Lo contratan con condiciones mucho peores de las que tenía antes. Y a los 10 años lo hacen presidente. Os prometo que no hay en toda la historia del país un caso igual que este. Es un logro completamente único y es una cosa que a sus compañeros les encanta repetir cuando hablan sobre él. Pero claro, ¿cómo fueron sus comienzos en From Software? Miyazaki es contratado como planificador, que es algo así como diseñador de niveles, gameplay y demás elementos. Se unió en mitad del desarrollo del Armored Core Last Raven. Este es el 11º juego de esta saga. Cuando hablamos en el vídeo de From Software, llegué al 2003. En el 2004 lanzaron 3 entregas: Nexus, Ninebreaker y Formula Front. Last Raven era el único juego que tenían preparado para lanzar en 2005, al menos de esta saga. Su trabajo en este juego fue realmente reconocido tanto por sus compañeros como por sus superiores. Las ideas que tenía, sumado a lo trabajador que era y lo fácil que era trabajar con él, hizo que destacara en tiempo récord. Y es que tras Last Raven se pusieron a desarrollar Armored Core 4. Miyazaki volvería como planificador, pero cuando aún estaban trabajando en el prototipo, decidieron cambiar el director del juego y como reemplazo eligieron al propio Miyazaki, cuando apenas llevaba un año de experiencia en el sector. Es simplemente una locura. Y durante el desarrollo de este Armored Core 4 también empezaría a dirigir su secuela, For Answer. El primero saldría en 2006, a apenas un mes del lanzamiento de la PlayStation 3. No sería precisamente un juego bien recibido por la crítica, pero aún así estaban contentos con él. For Answer sería más de lo mismo. Saldría en el 2008 y contaría con una recepción bastante regular tirando a mal. No obstante, Miyazaki, justo cuando estaba acabando el 4 y llevaba poco tiempo con el For Answer, se enteró de un título que el estudio estaba desarrollando para Sony. Un juego exclusivo para PlayStation 3 que debería ser un RPG de fantasía. La cosa es que este proyecto no iba nada bien. Dentro del estudio no estaban convencidos de hacer un juego de esta temática, no sabían por dónde llevarlo y encima se les estaba complicando el prototipo que debían enseñarle a Sony para que aceptara el desarrollo. Pues es en este punto donde Miyazaki se presentaría como candidato para dirigirlo. Veía en Demon's Souls un lienzo en blanco donde plasmar todas las ideas que tenía. Ya había dirigido 2 juegos, pero este sería el primero donde tendría un control total. La historia, la jugabilidad, los escenarios, estaba todo por diseñar y él era el indicado para reflotar este proyecto que parecía que se estaba hundiendo. Miyazaki fue aceptado de muy buena manera como director del prototipo de Demon's Souls. En el estudio solo se hablaba del marrón en el que se había metido, teniendo que dar cuentas a la misma Sony y con un estado inicial tan malo que no se acabó por rescatar casi nada. Al final se pudo sacar a tiempo un prototipo que gustó en Sony.
Ojo, tampoco es que les encantara, pero al menos dieron luz verde para empezar el desarrollo final. Desarrollo que evidentemente me lo reservo para otro vídeo. La cuestión es que tras el lanzamiento de Demon's Souls, Miyazaki se convirtió ya de facto en uno de los perfiles más importantes que tenía From. Y a pesar de su alta dificultad, sobre todo por aquella época los jugadores no estaban nada acostumbrados a juegos tan exigentes, fue un título bastante bien recibido tanto en críticas como en ventas. De hecho, según Atlus, que fue quien distribuyó el juego en Norteamérica, vendieron 3 veces por encima de las estimaciones, aunque también es verdad que las estimaciones eran bajísimas por culpa de la mala recepción que tuvo el juego en el Tokyo Game Show del año 2009. De hecho, Demon's Souls casi se queda en Japón, que era donde lo iba a distribuir Sony, pero menos mal que Atlus y Bandai Namco decidieron distribuirlo en Norteamérica y Europa respectivamente. Y justo Bandai Namco fue la elegida para publicar el siguiente juego de Miyazaki. Realmente, la idea era seguir con Demon's Souls. Shuei Yoshida, presidente de PlayStation Studios, quería lanzar secuelas del juego, pero desde Sony decidieron no lanzar más entregas, aunque seguirían manteniendo la IP. Por eso, en From, tuvieron que buscar un nuevo publisher y crear una saga nueva. Lo bueno de Bandai Namco es que podría distribuir el juego a más plataformas, y lo bueno de que fuera una IP nueva es que se podía corregir todo lo que no gustó en Demon's Souls sin tener que alterar la esencia de la IP. Es así como empezaría a dirigir su siguiente juego, el que es para mí su primera obra maestra, Dark Souls. Y es aquí donde realmente explotó su popularidad, tanto fuera como dentro de la empresa, porque Dark Souls se estrenaría en el 2011, siendo un juego realmente popular, pero sobre todo por el boca a boca. Para mucha gente fue su primera experiencia con la saga o con un juego similar, una experiencia que seguramente no van a olvidar nunca. Y al acabar el desarrollo, empezarían Dark Souls 2. Miyazaki iba a dirigir el juego, pero pasaron dos cosas que lo mantuvieron alejado de la dirección de este juego, dejándole solo como supervisor. Para empezar, Sony volvería para encargarles otro juego, Bloodborne, otra obra maestra que a ver Sony cuando coño te dignas a sacarlo en PC. Pero la otra fue la compra de From Software por parte de Kadokawa, un holding de empresas que tiene como propiedad compañías de todo tipo relacionadas con los medios de comunicación y entretenimiento. Tienen editoriales, canales de televisión, prensa, y una de las primeras cosas que hicieron tras comprar From Software fue destituir al que llevaba siendo su presidente desde su fundación, Naotoshi Zin, y poner a Miyazaki, siendo esto, como he dicho antes, una hazaña única en el país. Zin se quedaría en la empresa como asesor, pero es aquí donde empezaría la etapa de Miyazaki como presidente. Aquí ya entramos en la etapa actual de la carrera de Miyazaki. Bajo su cargo se han publicado 7 juegos, algunos de ellos obras maestras e incluso ganadores del juego del año. Encima en todos ellos ha participado en su desarrollo, en Dark Souls 2 como supervisor, en Bloodborne, Dark Souls 3, Déraciné, Sekiro y Elden Ring como director, los dos últimos ganando el premio Mejor Juego del Año. El último título en el que participó fue Armored Core 6, donde fue parte de los directores iniciales del proyecto. Y recientemente acaba de estrenar el DLC de Elden Ring, Shadow of the Erdtree. Él como persona tiene que ser fácilmente de los desarrolladores más populares de la industria, y eso que no es precisamente una persona que le guste mostrarse. Otros grandes nombres como Sam Lake o Hideo Kojima, además de ser grandes profesionales, son personas con mucha personalidad. Uno sabe mejor que nadie cómo generar hype usando su imagen, y el otro te sale bailando en los Game Awards con una cara de me lo estoy pasando de puta madre. Pero Miyazaki no, rara vez concede entrevistas, aunque cuando las da tampoco tiene ningún reparo en hablar sobre él, sus inspiraciones o lo que pida el entrevistador, y de hecho ha subido varias veces a recoger premios, pero tampoco es de hacer mucho show. Bueno, una vez se le coló el colgado este, pero tampoco fue culpa suya. Y ojo, esto no lo digo ni para criticarlo ni para ponerlo por encima del resto, solo me parece curioso que una persona que ha conseguido tanto en la vida pues sea en el fondo tan normal. Yo tengo que admitir que su historia, además de parecerme interesante, a mí honestamente me inspira. Para mí Miyazaki es, al menos lo que conocemos de él, un ejemplo como persona, pero para absolutamente todo el mundo, de trabajo, de esfuerzo, de honestidad, de creatividad. Es una persona que admiro profundamente y estoy muy contento de haber hecho este vídeo. Pero ahora os toca a vosotros. Muchas gracias por ver el vídeo, os invito a que os suscribáis si es que no lo estáis, o a que digáis en comentarios básicamente lo que queráis. También os recuerdo que de vez en cuando hago directos tanto en esta plataforma como en La Morada, así que estáis completamente invitados a pasaros por ahí. Venga, un abrazo. Those stripped of the grace of gold shall all meet death.
in the embrace of Vesna's flame. Come now, touch the withered arm and travel to the realm of shadow. I will not be far behind. May we meet again.